La derivación de esta función es derivada de la función sobre la función, nada más. Si fuera una función exponencial, debe ser la misma función por la derivación de, y en el caso de los trigonométricos, que sería lo único nuevo, aunque seno y coseno ya desde la parte del límite ya lo habíamos tenido presente, ¿sí o no? Derivada de seno debe ser coseno, y del coseno menos seno. pero entonces quizás acá podríamos agregar consideremos de que y es seno de u, entonces la derivación de seno tendría que ser coseno de u, pero aquí viene la otra parte. Recuerda que u puede ser una función, ¿cierto? Entonces hay que derivar el arco. Si hablamos de coseno, la derivación sería menos seno de u, derivar una tangente simplemente sería secante al cuadrado. Derivar una cotangente nos llevaría a el opuesto, ¿cierto? Menos cosecante al cuadrado. Derivar una secante es la misma secante por la tangente y derivando el arco. Y en el caso de cosecante, menos cosecante por cotangente por la derivación del arco. ¿Está bien? 6 derivaciones trigonométricas. A ver, si este fuera el caso, ¿cómo derivas esa función? A ver, ¿cuál sería la derivada? Coseno de x al cuadrado. 4 coseno a ver, algunos pueden hacerlo de una manera directa, otros de repente pueden hacerlo utilizando la regla de cadena. Eso lo planteamos cuando vimos la primera fórmula de integración. Es decir, si hacemos un cambio de variable para no generarnos mucho problema, podríamos decir que y es z a la cuarta, pero z ¿quién sería? Seno de x cuadrado más 1. Podríamos hacer eso, ¿cierto? ¿Bien? Si consideramos que seno de todo este arco, ¿bien? Seno de es z, y entonces diríamos que y es z a la cuarta. Ahora derívalo tranquilo, porque lo primero que vas a hacer es derivar y respecto a z, y esto sería 4z al cubo. Mientras que si acá derivas z respecto a x, la derivación de esta parte, ¿qué sería? Coseno de x cuadrado. Cuando derivas seno de u, eso debe ser coseno de u por la derivación del arco. Y la derivación del arco en este caso sería para indicar la derivada de y respecto a x solamente tendrías que multiplicarlo, o sea, y eso sería 4 veces z al cubo, pero z es seno de x cuadrado más 1 por el coseno de x cuadrado más 1, todo por 2x, pero eso lo podría multiplicar aquí y dejar todo esto como 8x. Listo. Ves que en este caso la regla de cadena
te puede ayudar a llevar el proceso de manera tranquila, supuestamente sin equivocarnos, ¿sí? Es paso a paso. ¿Cómo derivamos, por ejemplo, secante cubo del logaritmo de x? A ver, cambia la variable. Z cubo, y z para ti es secante del logaritmo de x. Ya, si te genera mucho dilema, pues ponle secante de teta, y teta, ¿qué sería? Logaritmo de x, ¿sí? Ya puedes generar todos los cambios de variables que tú consideres necesarios. Solo para la exageración, ¿eh? Si podemos derivar secante de logaritmo de forma directa, lo hacemos. A ver, derivación por acá. Derivación de y respecto a z. Esto sería derivación de z respecto a teta. ¿Cuál sería la derivación acá? Derivada de una secante. Es la secante por la tangente. Ya no hay que derivar arco porque teta es elemental ahí, ¿sí? Y lo último, derivación de teta respecto a x. Derivación de este logaritmo sería 1 entre x. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer? Solamente recoger todo esto en producto. O sea que la derivación de y respecto a x tendría que ser 3z cuadrado, siendo z secante de teta, ¿cierto? Por secante de teta, tangente de teta, y todo esto por 1 sobre. ¿Podemos reducirlo aún más? 1 sobre x puede quedar aquí como 3 sobre x. ¿Qué tal? Secante cuadrado por secante de teta sería secante cubo, ¿sí o no? Y teta es para nosotros logaritmo de x. Y esto multiplicando a la tangente de teta, que ya hemos dicho qué cosa es. Listo. Entonces ahí podemos trabajar tranquilo. Si quieres, puedes hacerlo directo. ¿Está bien? Poco a poco. Si deseas hacer alguna anotación, es que utilices la regla de la cadena. Verás acá dos ejemplos que han sido resueltos usando la regla de cadena, porque si lo hicieras en forma directa estaríamos pensando cómo hacerlo de repente. Si la función solamente fuera algo como esto, seno de 4x más coseno de 4x, creo que eso no necesita regla de cadena, ¿cierto? A ver, derivación de seno de 4x por 4, o sea, ¿no? Sí. No menos. Sí. Derivación del coseno sería menos seno. Menos seno de 4. Entonces, vamos a darle un poco de sentido a esto porque se ve medio aburrido. Simples caracteres ahí. ¿Qué pasaría si yo le digo, a ver, ¿recuerdan que es un más? ¿No les trae a la mente nada? Colombia. Desde Tolima y vale. ¿Nada? Movimiento
Acelerado. Movimiento. armónico Simple. simple. Ya, ¿qué pasa? Ah, ¿Dónde tenemos movimiento armónico simple, por ejemplo? ¿En la calle? Claro, de hecho que va a implicar seno, coseno, ¿no? Funciones trigonométricas. Un amortiguador, un muelle, ¿sí o no? Los resortes. Ahí tenemos tranquilamente funciones trigonométricas. Si la ecuación de un más, ¿está bien? Digamos donde x es la posición y está dado por 4 seno de 2t más 3 coseno de 2t. Bueno, eso no es un movimiento, es un amortiguado, no me acuerdo el nombre ya. Donde x es la posición y t es tiempo. ¿Podemos determinar la velocidad y la aceleración? Ya nos estamos metiendo con alguna aplicación de la derivada. ¿Podemos determinar la velocidad de la partícula que tiene un movimiento armónico simple? ¿La derivada podrá ayudarme a determinar una velocidad? Sí. Sí, de seguro que lo has visto en algún libro, alguien te lo comentó. Pero ¿sabemos por qué derivamos? Por la aproximación, aunque eso lo vamos a rescatar de repente en el tema razón de cambio, ¿está bien? Pero bueno, o sea, la derivada me puede ayudar a mí a determinar la velocidad. ¿Por qué? Y de repente un adelanto. La velocidad viene a ser una variación de posición sobre una variación de tiempo, ¿sí o no? Sí. Cuando estas variaciones son infinitésimas, podríamos decir entonces que sería el cociente de dos diferenciales. Y por esa razón es que tú, en tus cursos de mecánica u otro, de repente, ¿no?, te dicen, bueno, dada la ecuación de posición, derívalo nada más. Si derivamos esta ecuación de posición sería, a ver, acá derivando el arco 2, ¿cierto? Sería 8 coseno de 2t menos 6 seno de 2t. Ya. Esa sería la ecuación de velocidad, ¿sí? Y para cualquier instante de tiempo tú podrías calcular la velocidad. Ya no tenemos que aplicar fórmulas, ¿sí?, las de física, es decir. Y ahora, ¿la aceleración qué cosa es? La derivada de la velocidad. Si es una variación de velocidad sobre una variación de tiempo, vendría a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero como la velocidad es una derivada, esto es lo que llamaríamos la segunda derivada de la posición respecto al Tiempo. o también expresarlo así, ¿no? Segunda derivada. Podemos volver a derivar entonces y decir que la aceleración sería 16 menos adelante, porque sería menos c, ¿no es cierto? Seno de 2t. Cos- 12. 12 coseno de 2t. Coseno de 2. Listo. Teníamos que salirnos un poco de esa parte aburrida de solamente ver derivada de y no saber para qué rayos podemos derivar. Profesor, insistes en aceleración y llegar a posición integral. Integral. Nada más. Sus cursos, por ejemplo, para el siguiente semestre van a, si miramos el lado positivo, yo sé que algunas cosas de repente no puedan estar bien, pero si miras el lado positivo es que, bueno, se espera, estamos en eso también, hacer que cambie un poco esta parte. Ustedes necesitan que de repente para su curso de mecánica, que ya empieza a decir casi en paralelo con este curso de cálculo,
Entonces en la primera sesión de mecánica usted tal vez tenga que hacer derivadas, ¿no? O sea, resolviendo sus problemas. Y entonces se requiere que en el curso de matemática para ingeniería 1 ya usted sepa derivar. Entonces, o sea, también esa es la cuestión, o sea, estamos buscando, bueno, ya se encontró la idea, para que vaya de la mano, porque si no a veces nos quejamos de que estamos haciendo recién esta derivación cuando ya tú en mecánica lo has pasado, ¿no? Y has sufrido de repente. Bueno, al final vas a sufrir, tanto en mecánica como en cálculo. Bueno, ahora, si tenemos para derivar seno de x menos coseno de x sobre seno de x más coseno de x, ahí tendríamos un cociente. ¿Está bien? ¿Cómo derivas un cociente? ¿Cómo derivas un cociente? En inversa, ya toda la expresión de abajo a la menos 1. Ah, ya. Si tú quieres que todo esto pase a multiplicar, lo puedes elevar a la menos 1 y aplicarías la regla del producto. ¿Está bien? O sea, sería una buena idea. Porque la regla del producto quizás es lo que más podemos recordar. Pero en la regla del cociente, ¿cuál era la idea? Derivada de u por v menos u por la derivada de la segunda función sobre segunda función a. Entonces, si derivamos acá sería seno menos coseno en derivación, Coseno de x más coseno. seno más coseno, Seno de x más coseno. ahora sería seno menos coseno La derivación. por la derivación de seno más coseno. Y todo esto sobre Seno más coseno al cuadrado. seno más coseno al cuadrado. Derivación acá. Derivada de seno es coseno de x Más seno de x. Más seno de x. más seno de x. Luego seno de x más coseno. Los dos factores serían iguales. Sí. Sí. Seno más coseno o coseno más seno. Cuadrado. Acá sería seno menos coseno. Derivación de esta parte Coseno. Menos. Coseno. Coseno de x. Menos seno. menos seno. Listo. Y el resto sería solamente algo de álgebra, ¿sí o no? Tratar de reducir los términos. Si gustas multiplicar término a término, o en todo caso, Cuadrado. ya sería seno Seno más de x. coseno Más coseno de x. al cuadrado. Menos. Y aquí un poco de arreglo, ¿cierto? Sí. Si le factorizamos un menos, ¿está bien? Esto quedaría en positivo. Y sería seno menos coseno al. Vamos, aquí, si le saco un menos, esto sería seno menos. ¿Está bien? Menos por menos pasó a positivo. Ahora, yo sé que algunos podrían hacer lo siguiente. Es decir, simplificar esto y luego decir 1 más el cociente de esta parte al cuadrado. Otra opción sería una identidad de productos notables, Legendre. Cuando tiene usted a más b al cuadrado en suma con a menos b al cuadrado, esto es 2 veces la suma de sus cuadrados. O sea, si esto es a y b, esto sería 2 veces seno cuadrado Coseno cuadrado. sobre. El denominador ya no recomiendo cambiarlo. En todo caso, si lo vas a desarrollar, sería seno cuadrado más coseno cuadrado más 2 veces su producto. Bueno, donde seno cuadrado y coseno cuadrado, ¿cuánto suma?
1. Y quedaría 1 más 2 seno por coseno. Si eso lo quieres transformar a arco doble, sería seno de 2x. Pero ese sería detalle. En realidad ya aquí creo que hemos cumplido con todo. Bueno, quedaría 2 sobre, ¿sí o no? Listo. Ya tenemos la derivación. Realizada por cociente, o en todo caso, como teníamos la sugerencia de Akira, pasarlo todo a la menos 1, el denominador, y luego ejecutar una regla de producto. ¿Qué murió? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Claro. Es identidad pitagórica, se llama. Pitágoras.